El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país, y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol y en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque ya se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Escuchamos hoy en la primera lectura el pasaje donde el profeta Daniel es arrojado a la fosa de los leones. El rey había hecho ese decreto, lo escuchamos ahorita, donde solamente a él se le podía rendir adoración, alabanza, motivado, ¿verdad?, por la adulación de los que lo rodeaban. Y entonces hace ese decreto que solo ante Él se puede hacer oración, solo ante Él, solo a su imagen. Y entonces Daniel conoce al Dios verdadero y sigue siendo fiel al buen Dios. Pero tengan en cuenta esto: Daniel, en este momento, el pueblo de Israel están subyugados, están esclavizados. No están libres, no están en su patria, por eso es que suceden todas estas cosas aquí. Y entonces los que le tenían envidia al profeta Daniel por la preferencia que le tenía el rey, idearon esa forma adulando al rey, porque sabían que Daniel iba a permanecer fiel a Dios. Y entonces empujan y presionan al rey para que tenga que cumplir su decreto, y el rey lo hace. Pide que abran la fosa de los leones y arrojen a él, en esa fosa, a Daniel. Y le dice el rey: tu Dios, al que tú eres fiel, te va a ayudar. Y entonces cierran el foso de los leones, se le pone el sello para que nadie pudiera abrirlo, y entonces se va el rey. Y apenas estaba amaneciendo y sale corriendo el rey. Era su amigo Daniel. Y entonces, antes de llegar al foso, ya empieza a gritar: ¿ha podido tu Dios, al que sirves con tanta fidelidad, salvarte de los leones? Y le contesta Daniel desde el foso de los leones: ¡viva el rey! El Señor mandó sus ángeles y los leones no han abierto las fauces, no me han tocado. ¿Sería que les quitó el hambre a los leones? ¿Sería que ni siquiera lo vieron? Dios puede hacer lo que Él quiera. Todo lo que Él quiera, porque la creación es suya y toda la creación está sujeta a su obediencia. Él puso las leyes, pero esas leyes que Él puso no están por encima de Él. Así de que Él puede imponer su voluntad en esto que Él ha creado.
Por eso aquí envía a sus ángeles para que custodien a su profeta que confió en él, y dice él, le cerró las fauces a los leones y no me hicieron nada. El rey les ordena que los saquen y ya con la venganza encima traigan a aquellos que me hicieron mandar allá a Daniel y arrójenlos ahí con sus esposas y con sus hijos. El pecado siempre tiene consecuencias, siempre tiene consecuencias. Los celos de estos hombres los llevaron a perder absolutamente todo, siendo tan cercanos al rey. Y dice la palabra de Dios, cuando los arrojan al foso de los leones, ni siquiera habían llegado al suelo y los leones ya habían brincado y los habían agarrado en el viento para despedazarlos. Así que el Señor protege a su profeta Daniel, lo protege de la foz de los leones. Bueno, y uno se pregunta, si Dios pudo cerrar las fauces de los leones y proteger a su profeta, ¿qué no nos podrá proteger a nosotros? ¿No el Señor tendrá el poder también de enviar sus ángeles para defendernos de los enemigos que tenemos en el mundo, como salvó a Daniel de los enemigos y como tenemos enemigos del infierno? ¿No podrá el Señor enviar sus ángeles para que el mismo infierno tenga ciertos límites impuestos por Dios para que no puedan acercarse a nosotros? Uno se pregunta y pues claro que la respuesta es Dios tiene el poder para hacer todo esto. Pero entonces viene la otra pregunta, ¿y por qué no lo hace? Estamos inmersos en tantos problemas, con tantos enemigos y pareciera que los enemigos se envalentonan, pareciera que los enemigos están agarrando más fuerza y están atacando. ¿Por qué el Señor no nos ha ayudado en algunas circunstancias? ¿Por qué no nos ha protegido y han permitido cosas en este tiempo con estos virus y estas cosas? ¿Cuántas personas han llegado a morir? Y uno se quedan preguntando, ¿qué no tenía Dios poder suficiente para retener una vida? ¿Qué no podía hacer esto Dios? ¿Por qué no lo hace? Sí puede. Dios puede hacer esto y puede hacer más, pero no tenemos que pasar por alto algo. Si estamos hablando de que Dios mandó sus ángeles para librar al profeta de los leones, pero no pasemos por alto la fidelidad del profeta. La fidelidad del profeta, la confianza en Dios. Él es fiel a Dios, no importando lo que le pase a él y a su cuerpo. No le importó la fidelidad a Dios hasta ese grado, la confianza en que está en las manos de Dios y que Dios puede evitarlo y puede no evitarlo. Hay una certeza de fe en el profeta, hay una certeza de fe y hay un acto de abandono en Dios. Esta confianza la vamos a encontrar en muchos lugares de las Sagradas Escrituras. Podemos pensar, por ejemplo, en el tiempo del rey Nabucodonosor, cuando quiere que aquellos 3 jóvenes se coman carne y hagan también un acto de adoración a la estatua que él puso allí, y entonces él manda encender unos hornos, y al que no le hiciera caso, lo ataban y lo arrojaban al fuego. Y les dice a esos 3 jóvenes, si yo los ato y los mando tirar al fuego, ¿qué Dios los podrá librar de mis manos? ¿Qué Dios podrá librarlos de mí? Y los jóvenes le responden, puede librarnos Dios del fuego al que nos vas a arrojar. Puede, pero aunque no lo haga, seguiremos fieles a Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. No es, tengo tanta fe que va a pasar. No, porque no le estamos dando libertad a Dios para elegir lo que nos conviene a nosotros. Estamos tratando de chantajear a Dios, estamos tratando de que Dios haga nuestra voluntad bajo pretexto de que confiamos en Él, de que creemos en Él y queremos que haga las cosas. Tan queremos manejarlo que si las cosas no salen como nosotros queremos, quedamos resentidos con Dios.
Y entonces la gente queda resentida y algunos ya ni siquiera, ya no quieren rezar, ya no rezan lo mismo que antes, ya no con el fervor de antes. Es una especie de venganza, de un dolor, de una desilusión, porque Dios no intervino cuando ellos tenían toda su confianza puesta en Dios. No es cierto. Tenían su confianza en que lo podían controlar y no lo pudieron controlar. Dios no se puede, no lo podemos controlar nosotros. Dejaría de ser Dios para quedar sometido al desorden del ser humano. No puede el Señor hacer las cosas como nosotros queremos. Señor, quiero pedirte que a mi abuelita le quites los callos, y luego quiero pedirte que y quiero pedirte, y apúrale, Señor, porque ya es tarde, y quiero también que, fíjate, es que allá mi tío no tiene trabajo, pobrecito, ándale, yo ya me di cuenta, tú estás ciego, entonces yo te estoy pidiendo que le des. A veces como que queremos darle clases a Dios de misericordia, como que queremos darle clases a Dios de qué es lo que tiene que hacer. Por eso se nos ponen estos ejemplos, para que nos demos cuenta que no por nuestra fe y no por nuestra confianza Dios está sujeto a lo que nosotros queremos que haga. Dios no va a estar sujeto a nuestros caprichos simplemente porque yo creo que eso es lo que más conviene. Eso es lo que yo pienso, pero de ahí a que eso sea una realidad es algo muy diferente. De que Dios puede ayudarnos, Él puede hacerlo. Pero aquí esto es el punto clave: dejar en libertad a Dios, que no dependa de que Dios me dé lo que yo le pida, que no dependa de eso mi fe, que no dependa de eso mi amor, porque si no, Dios no me va a dar algo que no me conviene y yo voy a perder la fe, voy a perder la confianza y voy a perder el amor a Dios. No podemos hacer eso, es un error de nosotros y no es un error de Dios. Esto es un problema de nosotros. Hay que dejar en plena libertad a Dios de hacer con nosotros lo que su amor le indique. Lo que su amor le indique. Es una confianza en el amor que me tiene, pero ese amor que me tiene va a permitir lo que a mí me conviene, porque Dios efectivamente tiene poder para librarnos de muchísimos males, de liberarnos de muchísimas cosas, pero eso no significa que está obligado a hacerlo. Eso no significa que debe hacerlo solo porque yo creo en Él, yo sé que va a suceder, yo sé que el Señor, yo tengo mi confianza en Él y esto va a ser así porque yo sé que el Señor es poderoso, yo sé. Chantaje. Eso es chantaje, eso es querer controlar y dominar a Dios. Querer poner a Dios a nuestro servicio, querer que Dios haga lo que nosotros creemos que esté bien y no preguntarle qué es lo que está bien, y ni siquiera podrá respondernos nuestro buen Dios qué es lo que más nos conviene, porque no estamos en posibilidades de entender muchas cosas todavía nosotros. Entonces hay que dejar a Dios ser Dios. Hay que dejar a Dios en libertad de hacerlo o no hacerlo. Cuando un hijo agarra el carro de sus papás o le compran sus papás el carro a este muchacho, y este muchacho sale, va con los amigos, se emborracha, sale en su carro y choca el carro. Y entonces lo agarran y lo meten a la cárcel porque chocó el carro. Inmediatamente sale corriendo la mamá y el papá, se traen unos abogados, entran ahí, pagan la fianza, inmediatamente sacan a su hijo de ahí de la cárcel. No hubo consecuencias. Como no hubo consecuencias, el muchacho no aprendió nada, porque no hubo consecuencias. ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a volver a agarrar el carro y va a volver a chocar. Y si los papás vuelven a correr a la cárcel para sacarlo, no hubo consecuencias, pues volver a hacerlo, porque como no hay consecuencias, ¿qué es lo que lo puede detener? Nada lo va a detener, nada va a detenerlo hasta que en uno de sus accidentes se mate o mate a una persona. Por eso a veces la misericordia consiste en dejarnos sufrir, para que nos demos cuenta de la verdad. A veces a través del sufrimiento aprendemos las cosas que nos negamos a aprender cuando no sufrimos, y por eso es misericordia que el Señor nos permita sentir y sufrir las consecuencias de las equivocaciones que hemos tenido en nuestra vida.
Si este muchacho se hubiera quedado en la cárcel 3 meses, ahí vamos a ponérselo barato, 3 meses en la cárcel. Y allí en la cárcel tuvo que dormir en una cama sucia, escuchando los ronquidos de todos, oliendo el sudor de todos, él tan acostumbrado a su independencia, sin poder ir a la escuela, sin poder comunicarse con sus amigos y sin poder estar ahí con el hambre tremenda, porque lo que comen ahí no le gusta a él, ni está, imagínense todo ese ambiente, 3 meses soportarlo. Cuando salga de ahí va a decir, no vuelvo a pisar este lugar. Ya aprendió. Ya aprendió. Entonces, a veces la misericordia consiste en dejarnos ver las consecuencias de nuestros actos para bien de nosotros. No solamente es para que sufra por sufrir, sino para bien de nosotros. Y entonces nosotros, entendiéndolo, podremos evitar un mal mayor después. Lo mismo pasaría si un cirujano sale de, qué sé yo, de vacaciones o a un trabajo cualquiera a un país extranjero, y cuando regresa se encuentra con que su hijo tiene una pierna engangrenada, tiene desde abajo, casi cerca de la rodilla, gangrena en su pie, el niño. Entonces, a ver, díganme ustedes, ¿cuál sería la misericordia de ese cirujano? ¿Dejarle al niño su pierna engangrenada para que no sufra, dejándolo cojo, dejándolo sin la pierna, o cortándole la pierna para salvarle la vida? Claro que sería más misericordia cortarle la pierna para salvarle la vida. La vida está por encima de todo lo demás. Entonces, ¿cuál es la misericordia? Provocar ese sufrimiento menor para evitar un sufrimiento mayor. Vean cómo la misericordia no siempre es apapachos. La misericordia no siempre es que nos den en abundancia nuestro buen Dios. El amor no siempre entonces es eso, no es que nos quiten las consecuencias de nuestros errores, y menos antes de que nos demos el tiempo suficiente y necesario para aprender de nuestros errores. Yo tengo una familia disfuncional, esto no está funcionando, esto no da felicidad, esto está desequilibrando a todos. Sí, el Señor puede intervenir, Él puede hacer, sí, pero ya te diste cuenta de cuál es la parte de culpa que tienes y qué es lo que tienes que evitar. Ya lo viste, ya lo descubriste, ya lo tienes en claro, como para que el Señor diga, ya entendió, ya se arrepintió, ya va a hacer las cosas bien, ya sufrió esto, ya a lo mejor el Señor dirá, ya está aquí, le voy a permitir, ya está ahí esto, ya aprendió, ya no hace falta lo demás. Pero si no hemos aprendido nada, si le echamos nosotros y repartimos la culpa, todos tienen la culpa menos yo, pues entonces ¿cómo voy a hacer yo un cambio en mi vida? El Señor va a permitir esto y va a permitir aquel otro dolor y aquel otro dolor hasta que yo me dé cuenta. No los está provocando, yo los provoco, Él los permite, pero yo soy el que los provoco. Dios no nos está provocando sufrimiento. Si el profeta Daniel hubiera terminado la misión que Dios le había encomendado en este mundo, cuando el rey puso este decreto y entonces ya se había acabado el tiempo y era necesario que el profeta Daniel ya regresara con Dios y diera cuentas de su vida, aunque el profeta hubiera confiado plenamente en Dios, hubieran aventado al profeta al foso de los leones y se lo hubieran tragado. ¿Por qué? Porque ya era el tiempo de que fuera con él. Vean cómo no siempre que las cosas no salgan como nosotros queremos, o incluso salgan mal, o incluso salgan peor, eso no significa que no esté en las manos de Dios, no significa que no nos ama, no significa que no nos escuchó. No significa eso. Lo más seguro es que nosotros no estamos escuchando bien, no estamos aprendiendo de nuestros errores, y entonces vamos a tener que seguir sufriendo hasta que podamos entender, aprender de ellos. Hay mamás que por amor, un amor empalagoso que a veces tienen a sus hijos, diríamos empalagosamente desordenado, o por una rigidez que tienen ellas, una rigidez exagerada, han dañado a sus hijos, y las consecuencias ahora en los hijos se reflejan a través de la depresión o se reflejan a través de la rebeldía, y creen
que con su poquita fe, creen que con su poquita fidelidad y poquita confianza, porque el miedo no se les quita del corazón, creen que con su poquita fe, fidelidad y con su poquito abandono en Dios, Dios tiene que correr y solucionarles todos sus problemas. Y cuando Dios corra y les solucione todos sus problemas, ellos van a creer en Él. ¿Cuál es el problema? ¿De que acaso Dios va a estar sujeto a siempre hacerme caso? ¿A que todo lo que yo le diga lo tiene que hacer? Pues Dios no es como un perro al que le puedo tronar los dedos y aventarle una croqueta para que se emocione y me haga caso lo que yo le voy a decir. No se deja sujetar Dios a nuestra voluntad. No se deja sujetar. El poder de Dios en manos humanas sería terrible. Sería terrible si Dios se dejara manipular por nosotros. Sería terrible el poder de Dios. No existirían ya, ni en la tierra existiría ya, si el Señor pusiera todo su poder en manos humanas y se dejara manejar por nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de no pretender que Dios tiene que correr inmediatamente a hacer lo que nosotros le pedimos, porque ni siquiera estamos seguros de que eso sea lo mejor. Para quitar esas actitudes negativas de nosotros, a veces hay que trabajar nuestra vida. ¿Por qué quiero tener esta manipulación yo hacia Dios? ¿Por qué quiero controlar a Dios? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Estas actitudes negativas provienen regularmente de heridas que nosotros tenemos, heridas que nosotros no hemos trabajado, y las heridas a veces se tardan en sanar. Las heridas tardan en sanar. Ya ven este científico, Ricardo Castañón, él dice, yo puedo decirle, una mamá ofende a su hijo, él dice, yo puedo con mis aparatos decirle qué parte del cerebro quedó lastimado por la ofensa, la palabra mal dicha, porque no necesita ser una grosería. Basta con que sea una ofensa y queda dañada una área del cerebro. Y él dice, yo la puedo encontrar. Y dice él, y tarda. Si no vuelven a ofender esa mamá o ese papá a su hijo, solo va a tardar 5 años en sanar una herida provocada por una palabra. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Que nosotros podamos pegarle y que le quiten los moretones para volver a pegarle. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? Ya nos dimos cuenta del grado de responsabilidad que nosotros tenemos en esto. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? ¿Será verdaderamente lo que conviene esto? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo nosotros a Dios? La sanación entonces del hijo muchas veces se da solamente con el cambio de actitudes de sus padres, pero no es inmediato. El papá cambió y la mamá cambió, entonces sus hijos tienen que cambiar. Una sola palabra mal dicha, un solo insulto, una sola grosería, una sola humillación tarda 5 años en sanar si no se vuelve a repetir. Imagínense lo heridos que estamos todos. Imagínense lo heridos que estamos todos. Y entonces ahora, Señor, es que tengo un hijo rebelde, Señor, quítale lo rebelde. Tienes un Frankenstein porque tú lo hiciste Frankenstein. Es el resultado de tus errores. Ven, Señor, corre, vuela, quítale todo para que yo no me preocupe, para que ella a mí no me... Pero es el resultado de una serie de errores. Dios no va a pegar carrera. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos tomado conciencia, no le hemos pedido perdón a Dios, no le hemos pedido perdón a los hijos. El Señor se va a esperar a que tomemos conciencia nosotros para poder ayudarnos, para que la ayuda que nos dé sea eficaz y nos lleve al cielo, a toda la familia, no nada más a una sola persona. No nada más a una sola persona. Hay que aprender entonces
Para pedir la sanación de los hijos, la sanación de la familia, hay que aprender y reconocer de nuestros errores, hay que trabajar la reparación de nuestros errores y hay que abandonarnos en la misericordia de Dios. Y Él se encarga de las cosas, Él se va a encargar. Tengamos siempre presente que nuestro buen Dios tiene poder para solucionar los problemas, tiene poder para convertir a los hijos, sí lo tiene el poder, Él puede ponerlos de rodillas. A todos los puede poner de rodillas. Me ha tocado conocer gente que se sentían muy bravucones y sin fe ni nada, y solo con pesadillas quedaron de rodillas, calmaditos, tranquilitos. Ya cuando había pasado 15 días que no podían dormir ni una noche, y cuando dormían eran unas pesadillas que pegaban de gritos, solamente con esos. Dios sabe con qué puede doblar a cualquiera de nosotros. Dios puede hacerlo, no se la va a pasar haciéndolo. Imagínense si yo le digo, Señor, por favor, corrige a este, y dijera Dios, pero primero te va a corregir a ti. Pues es que, ¿qué sabemos nosotros? Podemos pedir y podemos confiar en que tiene poder, pero no podemos saber si eso es lo que conviene, si eso es lo que nos conviene a nosotros. Él tiene poder para hacerlo, pero no sabemos qué está esperando, si está esperando que yo entienda, si está esperando que yo haga algo. ¿Qué está esperando? Por eso no recibo lo que pido, tengo que entrar nuevamente en oración. ¿Será que esto no es conveniente? ¿Será que yo necesito hacer algo más todavía? ¿Será que yo tengo que aprender algo? Es posible que esté esperando Dios el mejor momento para hacerlo. Es posible para que aplique ese milagro tan deseado por nosotros. Es posible que ni siquiera nos convenga a nosotros lo que nosotros estamos pensando que nos conviene. Y estamos exigiéndole algo que nos va a hacer daño. Estaríamos exigiéndole a Dios algo que nos va a perjudicar, algo que nos va a dañar. Entonces, esto tenemos que tener cuidado, por eso, de no tratar de manipular a Dios. Es posible que Dios quiera purificarnos. Es posible que sí sea un mal, pero es necesaria una purificación para poder llegar a Él. Y como Dios busca el bien de nosotros, y si sufrir en la tierra tiene mayor valor que sufrir en el purgatorio, pues entonces puede permitirnos ciertos sufrimientos a nosotros en la tierra. Y a lo mejor el Señor puede actuar y pueden pasar tantas cosas. Nosotros no podemos entender qué es lo que más conviene. A lo mejor yo tengo que aprender, a lo mejor los hijos son los que tienen que aprender, a lo mejor nos está librando de algo peor. A lo mejor nos está librando de algo peor. Gloria a Pablo cuando su sobrina queda toda quemada y va a la capilla y le grita a Dios y le reta a Dios. Ella vivía una vida casi de ateísmo, así de que no le importó, no midió las consecuencias de sus palabras. Fue y le gritó ahí en el sagrario donde estaba la capillita en el hospital: a ver si es cierto que eres Dios, y a ver si es cierto que puedes, que no se muera mi sobrina, que viva. Vamos, quiero ver si es cierto que puedes. Sí puede, y su sobrina no se murió, pero quedó el 80% de su cuerpo quemado, quedó en silla de ruedas, y cuando la gente la veía se espantaba y le tenían miedo. Los niños preguntaban, hacían caras de fúchile cuando llegaba ella a cualquier lugar de parquecitos o algo y la llevaban. La gente la veía y hasta se sentían mal y decían: ¿por qué la traes? Vienes aquí a echarnos a perder el día y todo. ¿Y qué pasó? Que terminó su sobrina suicidándose. Cuando iba a morir, estaba hablándole a Dios. Y ahora cuando murió odiando a todo y despreciando a Dios. ¿Tú qué sabes qué es lo que conviene? ¿Qué sabes? Ni tú ni yo sabemos. Por eso el profeta nunca dijo: yo sé, el Señor tiene poder y yo sé que el Señor me va a sacar. Sí, porque el Señor... No, qué enseñanza tan hermosa nos dan este profeta y aquellos jóvenes. Dios puede, y aunque no lo haga, porque no está obligado, no porque creo, no porque he sido fiel, no porque hago oración, no porque le he dado mi vida, no porque he tratado de todo. No, ¿eso qué?
Dios es libre para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Qué está haciendo? No siempre sabemos. A veces quiere librarnos de algo peor. A veces quiere librarnos. Estábamos en la orillita de perdernos y prefiere el Señor que nos muramos. Y prefiere que nos muramos. Y con esto termino. Ya ven, cuando esta mujer María Sima, que tenía un director espiritual y un obispo que la apoyaba, por eso podemos saber que es de mucha confianza, muchas cosas que vienen allí en su libro. Y ella que dice de aquel muchacho que viene un derrame, se cae de movimiento de tierra, de lodo, y empieza a caer encima de las casas. Y ese muchacho oye que cayó en la casa de los vecinos el lodo, estaba aplastando y empiezan a gritar, y se levanta y dice: hoy mamá, necesitan ayuda. Y su mamá le dice: mi hijo, tú nunca vas a misa, nunca te confiesas, tienes que cuidarte, si tú te mueres te va a ir mal, no vayas. Mamá, alguien les tiene que ayudar. Sale corriendo y le cae una piedra encima y lo mata. Y ahí está la mamá, llore, 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 hasta que el Señor le permite a este muchacho ir con María Sima y le dice: dile a mi mamá que ya no llore. Dile que estoy bien. Dios, nuestro Dios, vio que este era el único acto de amor puro que yo iba a tener, desinteresado, y aprovechó para llevarme. No sabemos, no podemos entender a Dios. Creemos que sabemos qué es lo mejor. No podemos saber. Con certeza sabemos que nuestro dolor le duele a nuestro buen Dios, y a Él le duele más de lo que nos duele a nosotros nuestro dolor, como a la mamá le duele más el dolor de sus hijos. Le duele, quisieran agarrar ese dolor y ponérselo a ella, la mamá, pues Jesús sí pudo hacerlo, agarrar ese dolor y se lo puso en Él en la cruz. Él sí pudo hacerlo. Él sabe de nuestros dolores y le duele más nuestro dolor de lo que nos duele a nosotros mismos, pero eso no lo vence. El que te ame tanto y que me ame tanto no lo vence, y por eso permite lo que más nos conviene a nosotros para nuestra salvación. Eso es lo que permite, independientemente de todo lo que nosotros queramos y de la fe que tengamos. Por eso, el día que tú pidas algo y sientas que no lo estás recibiendo, entonces detén esa petición y pide la luz. Pide la luz al Señor que te ayude a descubrir. Hay algo que tienes que aprender, hay algo que tienes que ver. A lo mejor no te sientes culpable de algo y sí lo es. A lo mejor alguien tiene que aprender, tu hijo o esa persona por la que intercedes tiene algo que aprender. A lo mejor le va a confirmar en la fe. ¿Qué sabemos nosotros? Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé la luz y tratar de aprender de las circunstancias, crecer en la fe, nos dé o no nos dé, nos ayude o no nos ayude, la misma confianza, la misma fidelidad, el mismo abandono en Dios, sin que esté bajo mi control, sin que esté bajo mi dominio por mi fe, por mi confianza o por mi trabajo en las cosas de Él. Pidámosle a Dios Padre nos conceda estas gracias que necesitamos, porque necesitamos arrancar de nuestra cabeza y de nuestro corazón ese querer manipularlo a Él. Tenemos que dejarlo que permita lo que quiera dejar, lo que quiera permitir, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Solo Él sabe, solo Él entiende que tus hijos están mal. Él los ama más que tú. Él los ama más que tú. ¿Qué va a permitir? No sabemos. Pero todo está en sus manos, sí. Tiene el poder, como dijeron esos 3 jóvenes a Nabucodonosor. Él puede librarnos del fuego. Y aunque no lo haga, nosotros seguiremos siendo fieles a Dios. Que el Señor nos conceda una fe así de grande, que podamos caminar en fe, pero de esa, la que no controle a Dios, y sí dejar que Dios controle nuestra vida. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a pasar a nuestro ofertorio.